Muchas gracias, mis hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más y le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar de nuevo aquí creciendo en, en la gracia del Señor, en todo momento aprendiendo de la Biblia. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar este estudio. Estamos en el tercer tema. Habíamos hablado en otra ocasión acerca de eh, el significado de los colores en la Biblia, lo básico, ¿no? Siempre hay cosas para seguir aprendiendo, pero lo básico. Y también estuvimos hablando acerca de la estructura del libro del profeta Daniel. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la estructura del libro de Apocalipsis. Entonces, aquí les comparto en pantalla, bueno, lo que ustedes pueden ver allí al frente, cómo Dios se comunica con sus hijos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, en el verso número 3. Hay una palabra que nosotros la leemos como bienaventurados. Bienaventurados en griego se pronuncia Macarios. Macarios es aquella persona que en medio de la adversidad mantiene un espíritu de gozo, que en medio de las dificultades mantiene su confianza en el Señor. Macario no es una persona que todo le sale bien. Macario es una persona que enfrenta la vida cada día y aprende a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso es que el Señor Jesús decía, bienaventurados sois cuando os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, el Macario, el bienaventurado, es una persona que no pierde su confianza en el Señor, que no pierde ese deseo de seguir perseverando porque sabe que Dios está con él. Y esta palabra Macario se repite 7 veces en el libro de Apocalipsis. Mañana vamos a hablar un poco acerca del significado de los números, pero en esta oportunidad el Señor nos dice, bienaventurado el que lee. Vemos en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Voy a colocar el versículo también aquí en pantalla para que lo podamos utilizar. Ahí está. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Un detalle dentro de este versículo es el hecho de que la palabra leer está en singular. El verbo leer dice, bienaventurado el que lee. Yo no puedo esperar que otro lea por mí. Yo, de manera personal, debo leer y evidentemente eso me va a motivar a compartir lo que el Señor me ha permitido conocer. Y allí sí se utiliza el verbo oír en plural. Bienaventurados los que oyen. Primero el que lee tiene una relación personal con el Señor, esa, esa persona lo comparte con los demás para que otros escuchen y todos guardan este mensaje porque estamos viviendo en un tiempo importante dentro de nuestra vida. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es el hecho de que Dios tiene un sistema de preservación de la escritura. Dios utiliza la revelación, Dios da a conocer sus secretos, como lo hemos leído en otras oportunidades en el libro de los Hebreos, donde Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través de su Hijo. Por eso es que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Dios se revela a través de su Hijo. Y también como vamos a estar leyendo en el libro del profeta Amós, en Regados por su palabra, el Señor nos dice que no hace nada, no hace nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, es decir, no deja en tiniebla a su pueblo, siempre le hace conocer su voluntad. El segundo sistema de preservación de la escritura es la inspiración. El apóstol Pedro, en la segunda carta que él escribe, en el capítulo 1, versículo 19 al 21,
el Señor nos dice que tenemos la revelación profética más segura. Entonces, Él inspira a los profetas porque ninguna profecía vino por revelación humana, sino que el Espíritu Santo impulsó a los hombres a escribir. Los hombres fueron impulsados y ese impulso es la inspiración del Espíritu. Los hombres escribieron motivados, impulsados por el Espíritu Santo. Y la inspiración obra en el profeta o obra en la persona que Dios utiliza para que pronuncie, para que anuncie o para que escriba lo que Dios ha revelado. Los profetas fueron inspirados, no sus palabras fueron palabras humanas para que el ser humano lo pudiera entender. Y ahí está entonces la tercera preservación o el tercer sistema de preservación de la escritura, que es la iluminación. La iluminación es el entendimiento que Dios da de la revelación que se conoce a través de la inspiración. El Señor da a conocer lo oculto, Dios utiliza instrumentos humanos para que escriban el lenguaje humano y el ser humano entiende el mensaje y cuando no entendemos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y clamar, como dijo Jeremías, allí en el versículo 3 del capítulo 33 de su libro, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también necesitamos conocer conceptos básicos, porque hoy vamos a aprender la estructura apocalíptica. Los conceptos básicos, uno de esos conceptos básicos es la hermenéutica. La hermenéutica es la técnica o método de interpretación de textos, tanto textos sagrados como textos seculares. Es decir, el término hermenéutica es simplemente conocer el significado real de los textos, lo que quiso decir el autor, en qué momento lo dijo, por qué lo dijo y a quién se lo dijo. Es una manera de saber el sentido original de las palabras que se escribieron. La hermenéutica, entonces, también viene unida a la exégesis. La exégesis es la extracción del sentido original de cada una de las palabras. En el caso de la Biblia se escribió en un idioma hebreo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces necesitamos saber las variantes de este idioma, la manera como se tradujo. Por darles un ejemplo nada más, la palabra infierno no aparece en el Antiguo Testamento. Usted lo busca por todos lados y no va a conseguir la palabra infierno. Solo lo va a conseguir en el Nuevo porque en el Nuevo se utilizan palabras griegas. En hebreo se utiliza la palabra Seol, que es la tumba, el Hades, el lugar donde bueno, Hades también es griego, pero es haciendo referencia al lugar donde se sepultan los muertos. De ahí vienen los malos conceptos teológicos de lo que hoy la gente piensa que es el infierno. Otra segunda palabra importante es la escatología, que es el conjunto de creencias sobre las realidades últimas. La escatología es la rama de la teología que habla acerca de los eventos que suceden en el fin, o sea, las cosas que van a suceder antes de que todo esto termine. De la numerología bíblica que está aquí en pantalla, vamos a hablar mañana. No voy a hablar ahorita de numerología bíblica, pero sí voy a hablarles acerca de la estructura literaria del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo está estructurado el Apocalipsis? El Apocalipsis nos presenta cuatro cosas que son de gran relevancia. Número uno, el Apocalipsis tiene un propósito específico. El propósito del Apocalipsis no es asustarnos, no es llenarnos de temor. El propósito del Apocalipsis es presentar el desarrollo y el fin del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Ahora, ¿cómo sabemos que ese es el propósito del libro? El libro tiene cuatro grandes visiones, al igual que el libro de Daniel. El libro de Daniel, lo mencionamos ayer, está dividido en dos partes, la parte histórica, la parte profética, y el libro de Apocalipsis también está dividido en dos partes. Tiene una parte histórica profética, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y después viene una parte profética escatológica, o sea, que trata de eventos finales para nosotros. Porque el Apocalipsis también tiene una parte, por ejemplo, la primera sección son las siete iglesias.
Y las 7 iglesias fueron 7 iglesias literales que existieron en un tiempo literal, que eran iglesias reales, que tenían sus problemas reales como los nuestros, pero también tienen una alusión a etapas dentro del cristianismo. Pero el propósito real de esas 7 iglesias es mostrarnos que hay un problema en el mundo y ese problema necesita una solución y ese problema va a llegar a su final. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12, voy a colocarlo acá en pantalla también. Entonces nosotros vemos que hay un problema. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. No voy a explicar todos estos detalles, quizás en otra oportunidad, pero ya la mayoría conocemos qué significan todos estos detalles. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ella estaba embarazada y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía, y esto lo vamos a entender también un poquito mañana cuando hablemos de los números, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado para que allí sea sustentada por 1260 días. Después, y aquí el versículo 7 nos muestra ya a plenitud. Sabemos que los versículos del 1 al 6 también hablan de problemas, porque la mujer está en la angustia del alumbramiento, el dragón está tumbando las estrellas, el dragón pues arroja las estrellas a la tierra, el niño que nace, el varón que nace, rige con vara de hierro, y esto ya es indicio de un conflicto. Pero el versículo 7 ya nos habla de la gran batalla en el cielo entre Miguel, que es Cristo, y sus ángeles, que luchaban contra el dragón, y el dragón luchaba con sus ángeles, evidentemente contra Cristo. Pero este dragón y estos ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es decir, el conflicto no ha terminado. A pesar de que el dragón ha sido expulsado del cielo, a pesar de que se ha demostrado que ya no hay cabida para ellos en el reino celestial, ellos son expulsados, pero el conflicto continúa aquí en la tierra, se sigue desarrollando aquí en la tierra. Y Satanás engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero la parte más interesante de este capítulo dice, ahora ha venido la salvación, se escucha una gran voz en el cielo. Hay una gran batalla, pero también hay una gran voz, hay un mensaje, hay una revelación que dice, ahora ha venido la salvación, además de la salvación ha venido el poder, además del poder ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí está la evidencia de que Miguel es Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron su vida hasta la muerte. Continúa el conflicto no ha terminado, pero el Señor nos garantiza la victoria y nos habla de una alegría, de una. Quizás aquí no aparece la palabra Macario, no aparece la palabra bienaventurado, pero se habla de una esencia de gozo. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y claro, ya nosotros sabemos cómo termina este capítulo, donde el dragón se llena de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y este capítulo 12 está en todo el centro del Apocalipsis. En todo el centro, porque si el libro está dividido en dos partes, del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y del capítulo 12 hasta el final, este capítulo 12 es el centro del mensaje, o está en el centro de la revelación, donde nos muestra el propósito
del libro de Apocalipsis, que es mostrarnos el desarrollo y el fin del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Ese es entonces el propósito del libro y aquí ustedes lo pueden ver. Propósito del libro de Apocalipsis, presentar el desarrollo y el fin de este conflicto cósmico. Propósito, ¿no? Ahora, el tema principal, aunque el tema del conflicto está en el centro del libro, el tema principal por el cual va a llegar el conflicto a su final en medio de estas dificultades que estamos viviendo, nosotros tenemos la bendita esperanza de que todo esto va a llegar a su final cuando Cristo venga por segunda vez. Y aunque el juicio definitivo de la bestia y del dragón y del falso profeta y de todos los que adoren a la bestia será después del milenio, nosotros sabemos que nuestro más grande deseo es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Ese es el tema principal. El tema principal no es el dragón, el tema principal no es la bestia, el tema principal no son las plagas, que es importante estudiarlos. Yo no digo que no sea importante, es de gran relevancia estudiar todos esos detalles, pero no perder el enfoque principal de lo que el libro nos presenta, que es que Cristo viene a buscar a los suyos, Cristo viene a ponerle fin al pecado, Cristo viene ya a darnos la recompensa que por gracia hemos recibido por la justicia de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que este es el tema principal y que la misma Biblia nos los diga? Pues vamos entonces al capítulo 1, volvemos de nuevo al capítulo 1 y el versículo número 7 nos habla acerca de he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Aquí es evidente que está hablando del retorno de nuestro Señor, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él y el profeta Juan dice, sí, amén. Y así, así comienza este libro de Apocalipsis, hablando de la segunda venida de Cristo, diciendo, he aquí viene con las nubes. Y todos van a ver la gloria de el Señor. Pero no solamente el libro comienza así, sino que también termina en el capítulo número 22, que es el último, el versículo número 7, providencialmente el versículo 7, nos dice, ya no es Juan que expresa, y aquí viene con las nubes, sino que es el Señor Jesús mismo que dice, he aquí yo vengo pronto. Y para darle más énfasis a la comparación con el capítulo 1 que comienza diciendo, bienaventurado el que lee, este versículo número 7 dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y aquí yo vengo pronto. Macario, feliz, dichoso, gozoso, aquella persona en medio de la adversidad que mantiene su fidelidad al Señor, esperando que Él venga por segunda vez, obedeciendo las palabras que están escritas en este libro, en el libro de Apocalipsis, que es la conclusión de todos los libros anteriores, que para poder entender el Apocalipsis hay que pasar por todos los libros de la Biblia. También tenemos otro bienaventurado en el versículo 14, que dice, bienaventurados los que lavan su ropa, aunque hay, ya yo lo dije el primer día, hay una versión que se llama siglo XXI y la versión inglesa, la King James, no dice lavan su ropa, sino guardan sus mandamientos, como haciendo alusión a que a pesar de que nosotros no somos salvos por obras, las obras son relevantes dentro del plan de salvación, porque las obras demuestran que hemos agradecido y estamos nosotros comprometidos con la gracia que el Señor nos ha dado, con la salvación que nos ha otorgado, y entonces manifestamos con nuestras obras esa salvación que el Señor nos brinda. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Ya el versículo número 17 dice, y el espíritu y la esposa dice, ven, como diciendo, Señor, ven ya. Ya no queremos seguir esperando, pero estamos esperando, pero queremos que vengas. Y el que oye, porque la persona, y fíjate cómo se entrelaza este mensaje, si yo leo
yo comparto para que otros escuchen y el que oye diga, ven, que también tengan la misma esperanza que tú y yo tenemos. El que tenga sed, venga y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Y entonces Juan, cuando ya termina de presentar todo lo que el Señor le ha revelado, él dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál es el anhelo más grande o cuál era el anhelo de Juan en el momento en que escribe este mensaje? Señor, yo quiero que tú regreses pronto. Ya han pasado casi 2000 años. Bueno, esto se escribió en el año 100, más de 1900 años han pasado, pero esa esperanza no puede perderse. No se puede perder porque Dios nos ha demostrado que a lo largo de la historia los eventos proféticos se han venido cumpliendo. Allí es donde se fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Volvemos entonces a la presentación. Ya tenemos dos cosas importantes. Ya sabemos cuál es el propósito del libro de Apocalipsis. Todo esto yo te los menciono porque cuando estudiemos las profecías, porque vamos a seguir estudiando, porque siempre seguimos aprendiendo, tenemos que estar enfocados en el propósito, que es el desarrollo, presentar el desarrollo y el fin del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Y el tema principal es que Cristo retornará, que regresará, que viene. Por eso es que yo soy adventista. Yo a veces siento que no nos identificamos verdaderamente con nuestro adventismo, porque el adventismo es la manifestación de nuestro sentir. Yo siento y creo y estoy seguro que Cristo vendrá y vendrá lo más pronto posible, porque Él es el principal, Él es el que está más interesado en ponerle ya fin a este pecado y a esta maldad. El más interesado en ya concluir toda esta situación es el Señor, pero Él necesita que tú y yo tomemos una decisión. Por eso obra en nuestra vida. Y Él nos hace dar a entender su voluntad. Otro detalle importante es el marco de referencia, sería lo tercero. Tenemos aquí propósito, tenemos tema, vamos a hablar ahora del marco de referencia. Es decir, que si Dios quiere que tú y yo entendamos cómo va a llegar al final este conflicto y cómo va a ser su segunda venida y en qué tiempo va a ser su segunda venida, Él nos hace entender o eh, nos demarca la obra que Él hace a través del ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Sí? O sea, entender esto del santuario celestial es de gran relevancia y esta es la razón también por la cual muchos no han podido comprender la escatología y tienen conceptos errados de la manera como Dios actúa porque no estudiamos el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Como ya sabemos, el santuario, el original, el que Moisés construye, porque el templo fue simplemente no una copia, pero quizá fue una exageración de parte de Salomón hacer las cosas con dimensiones diferentes, aunque se mantenía la esencia de los muebles, pero lo que Moisés construye es conforme al modelo que Dios le mostró en el monte. Y este santuario terrenal que Moisés construye, entonces estaba, ya sabemos, dividido en tres partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y ahí están los muebles. Y esos muebles pues tienen un significado. Lo que me llama la atención del libro de Apocalipsis es que estos muebles se manifiestan. O sea, por ejemplo, el altar del sacrificio y la fuente de bronce en Apocalipsis no aparecen como tal. Aparece el cordero inmolado de pie delante del trono del Padre. Y no se le dice cordero inmolado, se le dice el león de la tribu de Judá. Eso aparece en el capítulo 4 y 5. En el capítulo 5, cuando Juan está triste porque no hay nadie digno que abra el libro que está en la mano del Padre, que tiene 7 sellos, y que nadie tiene la autoridad del Padre para hacer eso, un ángel se le acerca a Juan y le dice, no te preocupes, el león de la tribu de Judá ha venido para desatar los sellos. Pero cuando Juan voltea a ver el león, lo que ve es un cordero, pero un cordero en pie, inmolado, con 7 ojos y 7 cuernos. Por eso es que mañana vamos a hablar de los números, porque, oye, ¿qué significa que el cordero tenga 7 ojos y tenga 7 cuernos? Pero él ve un cordero inmolado que ya ha pagado el precio del pecado en el altar del sacrificio.
Entonces, la visión que vemos nosotros en el Apocalipsis ya no muestra el atrio exterior, sino que muestra directamente el lugar santo. ¿Y cómo lo vemos? Recordemos cuáles son los muebles del lugar santo. Tenemos la mesa de los panes al norte, tenemos el candelabro de 7 brazos al sur y tenemos el altar del incienso. En el lugar santísimo ya sabemos que está el arca del pacto. Ahora, vamos al libro Apocalipsis, una vez más, nos vamos al capítulo número 1 y vamos a ver la aparición de Cristo, la manifestación que Juan hace del Señor Jesús. Dice el versículo número 11, bueno, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que aquí sabemos que es el sábado. Yo estaba allí en esa visión espiritual, en el Shabbat, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Ya la expresión escuchar detrás para una persona de pensamiento hebreo, escuchar detrás, ustedes saben que atrás nosotros no podemos ver nada porque no tenemos ojos en la espalda y para poder mirar hacia atrás tenemos que voltear. Entonces, la expresión escuchar detrás de mí significa que hay algo desconocido que Dios me está revelando y el profeta se voltea para ver y esa voz decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Me volví, dice el versículo número 12, para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi qué cosa. Aquí dice, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, estaba vestido como un sacerdote común, pero la diferencia es que tenía un cinto de oro. O sea, que en realidad no era un sacerdote común, aunque estaba vestido con una ropa sacerdotal, de sacerdote común, porque los sacerdotes o el sumo sacerdote, en el día del Yom Kippur, se quitaba las ropas sumos sacerdotales y se dejaba simplemente la túnica de sacerdote común. Entonces aquí vemos que a Cristo se le muestra como un sacerdote intercediendo. Aunque no está intercediendo todavía porque está en medio de los 7 candeleros, no está todavía frente al arca del pacto, que es el trono de Dios, no está todavía intercediendo en el Yom Kippur, pero ya se le muestra oficiando en el santuario, en el lugar santo. Sus cabellos y sus cabezas eran, su cabeza y los cabellos de su cabeza eran blancos como nieve y sus ojos eran como llama de fuego, dice el versículo 16, que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ya al final del capítulo nos dice que las 7 estrellas que estaban en esa mano derecha, las 7 estrellas, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros son las 7 iglesias. O sea que el candelabro de 7 brazos tiene un significado dentro del lugar santo y aquí en el Apocalipsis esos 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Pero un detalle mucho más interesante es en el capítulo número 4, cuando nosotros vemos que delante del trono de Dios hay 7 candeleros. Vamos al capítulo número 4. Dice aquí el versículo 1, claro, ya este capítulo 4 nos amplía un poco más la visión porque ya aquí nosotros mm, terminamos la primera sección de las 7 iglesias y ahora vamos a entrar a la sección de los 7 sellos. Entonces, en la primera visión, las 7 iglesias muestra a los 7 candeleros. Y en la segunda visión se muestra es el trono de Dios. Dice el versículo 1, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, que era como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Esta sería la introducción de la segunda sección de Apocalipsis, que serían los 7 sellos. Un trono establecido en el cielo y en él y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe. Ya sabemos que el que está sentado en el trono es el Padre. Versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados.
en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, también como sacerdotes, con coronas de oro en sus cabezas. Y de su trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas. Fíjense, hay 7 candeleros en la primera visión de las 7 iglesias, donde Cristo camina en medio de los 7 candeleros, y el mismo capítulo nos da la interpretación de que los 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Pero ahora vemos que delante del trono de Dios están 7 lámparas ardiendo en fuego. Y también se les da su interpretación, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, o la lámpara representa a las iglesias, o las lámparas representan al Espíritu de Dios. Bueno, aunque aquí está en plural, dice espíritus, pero sabemos que es el Espíritu Santo, es un solo espíritu, es Dios. Y esas lámparas representan a los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué se utiliza esta expresión 7 espíritus? Por la omnisapiencia, la omnipresencia y el poder único que tiene, el poder total, el todopoderoso que es Dios. El número 7 pues representa la perfección y Dios lo ve todo, lo sabe todo y está en todas partes. El mismo libro de Zacarías también hace entender porque hay lámparas que representan al Espíritu Santo. Entonces las lámparas arden porque tiene el fuego del Espíritu, tiene el aceite santo, pero esas lámparas también nos representan a nosotros porque en nosotros debe estar el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo more en nosotros, que nazcamos de nuevo, no solo de agua, sino también de espíritu. Entonces, entender que las iglesias, para que puedan brillar, para que pueda haber luz en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene que estar lleno de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Y esas lámparas representan eso. El pueblo de Dios que brilla por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo en espíritu. Si no, no puedes entrar ni puedes ver el reino de Dios. Y cuando Jesús iba a ascender a la patria celestial, le dice a los discípulos, ustedes vayan y testifiquen, vayan, disipulen, vayan, bauticen. Pero en Hechos 1 nos dice, no salgan sin antes recibir el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes recibirán poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En definitiva, aquí vemos nosotros un mueble del lugar santo manifestado en la revelación apocalíptica. Pero el detalle más que me llama la atención en todo esto es que según el capítulo 4, las lámparas están frente a o delante del trono de Dios. Y si nosotros vemos el candelabro en el lugar santo, nos damos cuenta que lo que está delante de las lámparas, ¿qué es? Pues la mesa de los panes. Entonces, esa mesa de los panes representa el trono de Dios. Y es claro que ahí está el segundo mueble. Los 7 candeleros por donde camina el Señor Jesús y el trono de Dios es la manifestación del candelabro del santuario y de la mesa de los panes. Entonces, la mesa de los panes representa al trono de Dios. Ahí tenemos ya 2 muebles en 2 visiones del libro de Apocalipsis. Número 1, el candelabro en las 7 iglesias y la mesa de los panes o el trono de Dios en la apertura de los 7 sellos, porque el Padre tiene un rollo con 7 sellos que nadie puede abrir, porque nadie es digno, solamente el león de la tribu de Judá, que es el cordero inmolado, puesto de pie, con 7 ojos y con 7 cuernos, porque el Señor, pues, a ver, y como para seguir ampliando la temática, en el capítulo número 5, el, el, el mismo ángel le dice a Juan lo que significan los 7 ojos que tiene el cordero. Ok, vamos al capítulo número 5. Versículo 5 dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido evidentemente en la cruz para abrir el libro y desatar los sellos.
Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos. Y fíjate lo que dice, lo que significan, los cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Y es allí en ese entonces cuando Jesús asciende a la patria celestial y en el día del Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos en la tierra, los apóstoles con 120 personas en un aposento alto, se derrama el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es enviado por toda la tierra. Y los ojos del Cordero y el cuerno representan que el Señor pues está con nosotros en todas partes del mundo y lo ve todo y lo sabe todo, porque el Espíritu Santo está aquí obrando en nuestra vida. Ok, ya tenemos entonces dos muebles. Estamos hablando del marco de referencia de el libro de Apocalipsis. ¿Cómo entender el libro de Apocalipsis? Vamos ahora a lo tercero. ¿Qué es lo tercero? El altar del incienso. ¿Dónde aparece el altar del incienso dentro del libro de Apocalipsis? En el capítulo número 8. El capítulo número 8 nos muestra la apertura del séptimo sello, es decir, termina la visión de los 7 sellos y ahora comienza una nueva visión. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, que se le dieron 7 trompetas. Y aquí comienza la tercera visión, que serían las 7 trompetas. Primera visión, 7 iglesias. Segunda visión, 7 sellos. Tercera visión, 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Cuál altar? ¿Cuál altar? Según lo que dice el versículo 3, dice, Del con un incienso. incensario de oro. En Mm, el santuario habían dos altares, el altar del sacrificio y el altar del incienso, pero ya sabemos que el altar del sacrificio está en el atrio exterior. Y Apocalipsis nos está mostrando primero el candelabro, después nos está mostrando la mesa de los panes, y es evidente que lo tercero, llevando la secuencia, lo tercero es el altar del incienso, porque aquí se habla que el ángel está parado ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. ¿Ah? Delante del trono. ¿Está delante del trono del altar? ¿Qué dice la explicación del santuario? Sí, ahí está. Está delante del trono también. Frente al trono las lámparas, delante del trono está el altar. Ahí están los 3 muebles. Entonces es imposible, hermano, imposible entender el Apocalipsis sin estudiar el santuario. Y esa es la razón por la cual yo veo que muchas personas que no le prestan atención al santuario tienen conceptos errados del Apocalipsis, porque todo apunta al santuario. Ahora, si ya tenemos los 3 muebles del lugar santo, nos faltaría solamente el mueble del lugar santísimo. ¿Será que aparece el mueble, el arca del pacto aparece en el libro de Apocalipsis? Por supuesto que sí, en el capítulo número 11. Vamos al capítulo número 11 y nos vamos específicamente a el versículo número 19. Ahí está directo. Versículo 19, el capítulo 11, por supuesto, es la conclusión de las 7 trompetas. Las 7 trompetas son capítulo 8, 9, 10 y 11. Ya el capítulo 12 comienza el gran conflicto, la mujer, el dragón, ya lo sabemos. Las bestias que salen del agua, de la tierra, capítulo 13, el mensaje de los 3 ángeles, capítulo 14. Entonces, antes de todas esas, de esa última visión, la cuarta visión, tenemos nosotros el templo de Dios, que fue abierto en el cielo, indicándonos que hay un santuario en el cielo. Y el arca del pacto se veía en el templo. El arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. No es la única vez que esta arca se va a ver, también se va a ver más adelante, pero aquí empieza a mostrarse el arca, se abre el arca del pacto, se empieza el juicio investigador, comienza el día del perdón, el Yom Kippur, en el santuario celestial. Se abre para que pueda entrar libremente el sumo sacerdote
y pueda interceder por los suyos. Aquí pudiéramos hablar de un cambio de ministerio en la obra de Cristo en el santuario celestial. Y el arca del pacto, por supuesto, dentro del arca están los mandamientos, y es allí donde nosotros vemos en el capítulo 12 que el dragón se aira con la mujer y hace guerra contra el resto de los descendientes de ella, porque allí hay obediencia a los mandamientos de Dios. Se ven los mandamientos del Señor. Y es allí en esa visión, en esa cuarta visión, donde los cuatro ángeles que están volando, los tres ángeles que están volando por en medio del cielo, presentan a gran voz un mensaje: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en la mano, este beberá el vino de la ira de Dios. Y el ángel decía: temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. En esta cuarta visión se presenta entonces el juicio de Dios en el cielo, y el versículo 12, que también es conocido para nosotros, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No es casualidad que se hable de los mandamientos dos veces en la cuarta visión, porque el arca se muestra y dentro del arca están los 10 mandamientos, que es la base del gobierno divino. Ahora, si los 10 mandamientos están dentro del arca y los mandamientos son la base del gobierno de Dios y son la manifestación del carácter de Dios, lo que quiere decir es que el arca del pacto también representa el trono del Padre, también representa el trono divino. Un trono que nosotros vemos en Ezequiel que se mueve porque tiene ruedas. Y hay 4 seres vivientes que van con el trono. Para donde va el trono se mueven las ruedas, allá van los ángeles también. Los 4 seres vivientes se mueven con el trono y las ruedas van de aquí para allá, mostrándonos que el trono de Dios es movible, que si bien en la etapa del lugar santo está representado por la mesa de los panes, ahora en una etapa diferente, y uno dice: bueno, pero ¿por qué estas etapas? Bueno, porque hay un conflicto entre el bien y el mal. Y en el conflicto Satanás está instaurando la abominación asoladora a través de poderes humanos aquí en la tierra, para que las personas no se acerquen con libertad, como dice el escritor de Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Pero sabemos que los poderes del mal están obrando también para que tú y yo no nos acerquemos. Y el Señor aquí nos revela a través de sus siervos: bienaventurados los que de aquí en adelante, versículo 13 de Apocalipsis 14, bienaventurados. Otra vez la palabra bienaventurado, Macario, dichoso, gozoso, alegre. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. O sea, después de este cumplimiento profético, los que mueren en el Señor descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. La obra que hicieron los pioneros, la obra que hicieron los mártires, se nos ha legado a nosotros para que continuemos esta labor hasta que Cristo venga a buscarnos. Ya después, desde el versículo 14 al final de este capítulo, se muestra pues la venida de Cristo, que viene con una hoz para cegar la mies de la tierra que ya está madura. Volvemos a la presentación. Aquí tenemos entonces, ya están los 4 muebles que nos hacen entender que el marco de referencia dentro del libro de Apocalipsis es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Un breve repaso, porque es bastante información. El propósito del libro es presentar el desarrollo y el fin del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Es innegable que hay un conflicto. El tema principal es que Cristo vendrá para ponerle fin a ese conflicto. Viene con las nubes, todo ojo le verá, y el anhelo de Juan y el anhelo nuestro es: ven, Señor Jesús. Pero antes de que todo esto acontezca, necesitamos conocer la obra de Cristo en el santuario. Por eso necesitamos estudiar el santuario. Por último, vamos a ver la reacción. O sea, esto tiene que causar un efecto en las personas. Esto no puede quedar vacío. Y el efecto que debe causar en los seres humanos se manifiesta aquí como el foco de atención. Es decir, el universo entero está atento de cómo reacciona el ser humano en medio del conflicto.
¿Cómo reacciona el ser humano sabiendo de que Cristo viene? ¿Cómo reacciona el ser humano viendo que Cristo ha cambiado de fase dentro de la obra del ministerio en el santuario celestial? Porque ahora es nuestro intercesor delante del Padre, que estamos en la hora del juicio, una hora del juicio que ya ha llegado. ¿Cómo es la reacción tanto del mundo, pero principalmente cómo es la reacción del remanente que se dice ser obediente a los mandamientos de Dios en medio de este conflicto? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo reaccionan las personas ante este conflicto? Y el mismo libro de Apocalipsis nos da detalles de cómo han de reaccionar los siervos de Dios. En las 7 iglesias hay un efecto. Hay un efecto porque las personas están siendo exhortadas. Se les dicen cuáles son sus circunstancias, se les muestra cuál es su condición y ellos deben tomar una decisión. En el capítulo número 3 que nos presenta la iglesia de la Odisea o el periodo laodicense, nosotros vemos que el Señor muestra la condición de las personas. Vamos al capítulo número 3 y vamos a encontrar allí a la iglesia de la Odisea, a la cual se le dice: yo conozco tus obras, yo sé quién eres, no eres ni frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, le dice el Señor a esta iglesia. Las demás iglesias también tuvieron sus reprensiones, a excepción de Esmirna, que no tiene ningún tipo de reprensión porque es una iglesia atribulada. Pero a la iglesia de la Odisea, con toda la historia, está en una condición de tibieza espiritual y el Señor le dice: por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, te voy a despreciar, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Crees tú que esta es la reacción adecuada de aquel que conoce todo lo que está sucediendo o todo lo que ha sucedido? Decir: soy rico y me he enriquecido. Aquí hay un falso orgullo. No tengo necesidad de nada. Nosotros aquí somos el pueblo escogido. Y es triste que esta es la condición de muchas personas el día de hoy. Y no es una cosa nueva, es una cosa que ya se ha venido viendo incluso en el pueblo de Israel. Leyendo los profetas menores, Oseas y Amós, me doy cuenta que ellos tenían un falso orgullo y una esperanza en la estructura. Y hoy nosotros podemos caer en el error de estar confiados en la estructura porque pertenecemos a la denominación tal. Y nosotros estamos esperanzados en la estructura, cuando debemos estar nosotros en relación personal con el Señor, a pesar de lo que haya sucedido o esté sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cómo tú vas a decir que no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado? No eres bienaventurado, eres un desventurado. Eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y estás desnudo. Y no te has dado cuenta que estás desnudo. La desnudez es la manifestación del pecado. O sea, sentir vergüenza por la desnudez. Porque recuerden que Adán y Eva, nosotros sabemos que ellos estaban vestidos de un manto de justicia. Y cuando violan el mandamiento que Dios le había dado, pues ellos sienten vergüenza porque se dan cuenta que están desnudos y van a cubrirse con su propia justicia humana con hojas de higuera, que no sé cómo se las pegaron, pero ahí estaban tratando de taparse con un esfuerzo personal la vergüenza que sentían. Y el Señor nos dice: mira, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad, y que compres vestiduras blancas para vestirte. O sea, acepta la justicia que yo te estoy dando, pero me llama la atención es que compra implica que yo tengo que ir, sacar de mi bolsillo, o sea, desde lo literal, ¿no? Implica que comprar, yo tengo que sacar de mi bolsillo mis ganancias por mi trabajo para comprar algo que es para mí, porque lo voy a comprar para mí. Aquí Dios queriendo decir: tú también tienes que hacer un sacrificio, tienes que sacrificar tu orgullo, tu ego. Ve y compra oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es la reacción
que el Señor espera de nosotros. Esa es la actitud que el Señor espera de nosotros, que nos podamos arrepentir. Y el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la actitud? Que abramos la puerta. Aquí, bueno, aquí da para muchos sermones de muchas explicaciones y muchos, eh, ¿cómo se llama? Alusiones a muchas cosas dentro del ámbito evangelístico, pero es que aquí el Señor está diciendo, mira, yo no voy a forzarte a hacer algo. Yo simplemente te hago la invitación, pero la decisión es tuya. Tienes que tener una actitud. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido en la cruz y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Pero necesitamos reaccionar, despertar. Cuando vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, nosotros vemos a un grupo de personas llamado los 144.000. Ay, me queda un minuto nada más. Este 144.000, dice el versículo número 1, tenían el nombre de el Cordero y del Padre escrito en sus frentes. Es decir, estaban convencidos de que realmente la única manera de ser victoriosos era depender del Señor. Y dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y con esto quiero terminar. ¿Por qué nadie puede aprender el cántico de los 144.000? ¿Por qué nadie puede aprender? ¿Será que es un egoísmo de parte de ellos? ¿Será que Dios tiene un exclusivismo en este sentido que no le da la oportunidad al resto del mundo a entender el cántico? Hermanos, el cántico es la experiencia personal. Cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, ellos llegaron a la otra en seco, al otro lado, y vieron cómo el mar se cerró y los ejércitos de Faraón fueron sepultados en el agua. Y ellos pudieron cantar lo que habían vivido. No era que nadie se los había contado, era que ellos lo habían vivido. Y como ellos lo habían vivido, ellos lo cantaban. Por eso es que también dice el cántico de Moisés y del Cordero, el cántico de la liberación. Si bien nosotros comenzamos leyendo el versículo número 3 de Apocalipsis 1, que dice, bienaventurado el que lee, yo no puedo leer por ti. Tú tienes que leer por ti mismo y darte cuenta de la revelación del Señor. Y yo no te puedo decir cuál es la letra del cántico porque el cántico lo estamos viviendo. Tú tienes que tener tu propia experiencia. El Señor espera que tú y yo, como remanente del Señor, tengamos una actitud Amén. de obediencia, una actitud de reverencia al Señor. Y por eso volvemos al versículo clave de todo esto, que no lo sabemos de memoria. Aquí está la perseverancia de los santos, la paciencia, el aguante, la resistencia. La palabra perseverancia o paciencia es hupomoné, que significa llevar una carga encima, llevas una carga, pero tú vas andando con la carga. Y dice, aquí está ese aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesús. Esa es la reacción que debe tener el remanente en medio de este conflicto cósmico que llega a su final, en medio de la esperanza de la segunda venida de Cristo, en medio de la obra que Cristo hace por nosotros, y nuestra actitud debe ser de obediencia, de perseverancia, de aguante, de confianza en el Señor, y cantaremos el cántico de victoria cuando Cristo venga a buscarnos, porque es nuestra propia experiencia que hemos vivido aquí en la tierra por la obra transformadora del Espíritu Santo y por la manifestación gloriosa de su Hijo en cada uno de nosotros. Y eso es, a grosso modo, toda la esencia del libro de Apocalipsis. Espero que haya sido de ayuda para ustedes, Otra vez este uniforme que que lo se va a puedan entregar. disfrutar, compartir con otras personas y bueno, es momento de actuar. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar porque el tiempo se nos ha Amén. terminado, me extendí un poquito más, pero creo que valía la pena compartir toda esta información. Amén. Oremos. Querido Padre, muchas gracias porque en esta mañana, Señor, hemos repasado la esencia
de un libro tan importante para nuestra vida como lo es el libro de Apocalipsis. Simplemente, Señor, hemos tocado pinceladas básicas, pero ahí está la información que necesitamos para seguir ampliando nuestro conocimiento. Saber de que estamos en un conflicto entre el bien y el mal, que llegará a su final, cuando Cristo venga por segunda vez, y que hoy nuestro Salvador intercede por nosotros en el santuario celestial delante de tu presencia, porque tú, Señor, eres el más interesado en nuestra salvación. Amén. Pero nuestra actitud debe ser una actitud de reverencia, de respeto, de perseverancia, de confianza, de fe, de esperanza, de obediencia a los mandamientos que nos has dejado porque son el fundamento de tu gobierno universal. Permítenos, Señor, cada día tener esa experiencia de relación personal y transformadora, que podamos manifestar la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de nuestras obras y que seamos un testimonio para aquellas personas que están a nuestro alrededor, diciéndoles que vale la pena seguir este camino, porque somos bienaventurados aún en medio de las adversidades. Amén. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.